Ok, chicos, demos comienzo a este seminario en donde tuvimos los datos de PCE. Vamos a hablar de qué sucedió con el dato de PCE y por qué es la medida favorita de inflación de la Reserva Federal. Bueno, eso se lo quiero explicar de manera muy simple. Todos sabemos que y generalmente en toda la economía tenemos el indicador IPC. ¿Cierto? Recuerdan que esta es la manera en que toda la economía latinoamericana miden sus presiones inflacionarias. Básicamente, ¿qué hace esto? Llega el INE, ya el Instituto Nacional de Estadística de cada país, y dice, hey, la familia promedio consume este producto, este producto, este producto. ¿Ok? Y así arman una canasta. ¿Para qué? Para después ir haciendo un seguimiento y ver si aumentó presiones inflacionarias o disminuyó presiones deflacionarias. Pero ¿por qué tenemos un dato que se llama PCE y se dice que es la medida favorita de la Fed? Bueno, busca lo mismo, pero mediante el gasto del consumidor. Y lo que busca hacer esto, este dato de PCE, es lo mismo. Hey, tenemos una canasta y tenemos una canasta, ya que tenemos un producto uno, 2 o 3. Y va a hacer seguimientos para ver si hay presiones inflacionarias o deflacionarias. ¿Cuál es la diferencia que hay con el dato de IPC? Bueno, acá esta canasta no varía, no hay efecto de sustitución. Bueno, acá sí. Por ejemplo, si en el producto 3 es el queso y vemos que llega a valer $100, ¿qué es lo que va a hacer un consumidor? Deja de consumir y quizás consuma jamón. Bueno, ahora se incorpora el jamón. Caso contrario, oye, ahora la gente está gastando más en salud. Es decir, ahora que la salud solo pesaba el 10%, ahora vamos a aumentar y que pese en el IPC, en el PC un 15%. Cambios de ponderaciones. Y acá no sucede eso. La actualización de los precios son de manera trimestral, por lo que el PCE le da una medida más actualizada a la Fed y es por eso que es el indicador favorito. Ahora vamos a ir a analizar los activos. Primero esta presentación, desactivo mi cámara para que puedan ver toda la presentación en su plenitud. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en la semana en Estados Unidos? Datos de GDP, hablamos del Producto Interno Bruto, lo que mide cómo ha estado la actividad económica. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que el primer trimestre de cara a 2024 en Estados Unidos se revisó a la baja, alcanzando solo el 1.3%, un dato inferior a los datos anteriormente vistos, en donde veíamos que el dato mostraba una economía bastante fuerte. ¿A qué se debe esta disminución? Principalmente al daño que estamos viendo en el gasto del consumidor. Estamos viendo cómo ciertos indicadores nos indican que el consumidor no está tan saludable en la economía estadounidense. Y esto es algo que ya estamos abordando hace bastante tiempo, en donde el principal factor ha sido el gasto del gobierno que ha impulsado esta actividad económica. Pero lo que estamos viendo ahora es un consumidor que se ve dañado. Ustedes también pueden hacer este análisis cuando miran industrias como Papa John's, McDonald's, Starbucks, que son indicadores que nos va diciendo cómo está gastando el consumidor y vemos que todos han tenido fuertes correcciones. Target, igualmente, en donde vemos que el sector minorista destinado al consumo de las personas se ha visto dañado. Y esto no es un dato menor, porque el consumidor representa 2/3 del Producto Interno Bruto. Entonces podríamos estar ante a un consumidor que está más débil. Entonces, vemos que un aumento solo un 2% anualizado, que es inferior a lo que se esperaba del 2.5 visto anteriormente. Es decir, el consumidor sigue viendo una debilidad, estamos viendo que esto representa al consumidor, esto era el dato anterior, ahora vemos una disminución. ¿Ok? Donde seguimos viendo una fuerte aceleración en la parte de inversión. Este es el nivel. Las importaciones continúan cayendo, sin embargo, acá es el factor que hemos visto de un daño del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el dato de Producto Interno Bruto también? Vemos que el consumo personal representó el 1.34% del Producto Interno Bruto, mientras que la inversión fija sumó un 1.02%. También vemos una variación de los inventarios privados, negativa en este caso del 0.45%, y el comercio neto también negativo del 0.89%. También veíamos datos preliminares de esta inflación, donde veíamos que el dato de PCE y las medidas de inflación de PCE básico mostraban una disminución. Es decir, estamos viendo un escenario en que cae la actividad económica y la inflación igualmente se está moderando a la baja. Ahora vemos al dato de PCE que justamente ustedes estaban preguntando qué es lo que sucedió.
Bueno, vemos que el dato de PCE creció al ritmo más lento de los últimos 3 años, tras registrar un aumento mensual más bajo en 2024. De acuerdo con los datos que conocimos, vemos que el PCE básico subió solo un 0,2% en abril, que es menor a lo que esperaba del 0,3%, es decir, menor presión inflacionaria en este indicador líder para la Reserva Federal. Y también vemos una desaceleración en el componente subyacente, que no es lo que hemos visto, por ejemplo, en Europa. Estos datos fueron considerados positivos para el mercado, producto de que está reforzando la posibilidad de que la Reserva Federal considere recortar las tasas de interés más temprano. Entonces, ese escenario ha sido el escenario positivo, en donde, si tenemos que resumir, estamos viendo debilidad en el consumidor y vemos caída en la inflación, alejándose del escenario estanflacionario que se comentaba hace algunas semanas atrás. Volvamos a la presentación. ¿Qué estamos viendo? A pesar de la moderación, algunos indicadores sugieren que aún persiste la inflación, por lo que podríamos ver mayor moderación en la Fed. Esto no es un indicador clave que nos vaya a llevar a una determinación clara de que vamos a ver recorte, pero sí ayuda a esa perspectiva. Vemos que la tasa anualizada en los últimos 6 meses se ubicó en el 3,18%, el nivel más alto desde julio pasado, es decir, que el dato puntual que vimos sí mostraba una desaceleración, pero este dato anualizado de los últimos 6 meses está mostrando una tendencia que aún persiste y puede poner en duda el objetivo del 2%. Aunque la inflación subyacente muestra señales de desaceleración, la Reserva Federal probablemente va a mantener esta postura, es decir, que veamos los recortes cercanos más al mes de septiembre que en las próximas reuniones. ¿Qué sucedió en Europa? Bueno, en Europa también teníamos datos de inflación. Acá tenemos la tendencia deflacionaria que ha mostrado esta caída de la inflación que hemos visto. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, vemos que la inflación interanual de toda la zona euro aumentó en mayo de 2024 por primera vez en 5 meses. Bueno, se empieza a cuestionar nuevamente. Recordemos que tiende a ser el último tramo de inflación bastante complicado para la autoridad monetaria, en donde acá comienzan los problemas para ver si se va a alcanzar el objetivo del 2% o no. Se situó en el 2,6% frente al 2,4% de los 2 meses anteriores, superando las previsiones del 2,5%. ¿A qué se debió este repunte? Principalmente a los precios de elementos volátiles, donde destacamos la energía, y también al sector de los servicios, que incrementó un 4,1%, que es superior al 3,7% esperado. Pero también vemos como los alimentos y el alcohol mostraron una disminución mayor a lo esperado. Entonces, misma dinámica que lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Energía y sector de servicio está presionando a la inflación. Bueno, cuando vemos la tasa de inflación subyacente que excluye justamente estos elementos volátiles donde está la energía, vemos que también aumentó un 2,9%. Esta es la parte del servicio que sigue presionando a las perspectivas inflacionarias. Superando la expectativa del 2,8, alcanzó un 2,9%. Entonces, lo que estamos viendo es que este último dato de inflación que recibimos en la zona euro, vemos mayor impresión inflacionarias. También lo alertaba el dato de inflación que presentaba Alemania, España, donde veíamos un componente en general acorde a las perspectivas, pero el subyacente continuaba presionando al alza. Acá les traigo a ustedes ahora un nuevo esquema que a mí me gusta. Ustedes saben, soy analista acá y voy repasando los mercados, pero generalmente cuando lo que yo hago ahora, lo que he hecho ahora es periodismo económico, es decir lo que ya pasó. Uno de los componentes que tenemos que ver es qué podría pasar a futuro. Y justamente les traigo algo que estoy estudiando actualmente, que es el sector de la energía, en donde podríamos ver un escenario favorable y quiero compartir con ustedes algunos gráficos. Recordar, cualquier duda que ustedes tengan, pueden utilizar el chat. Yo lo voy a estar leyendo y respondiendo todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en energía? ¿Por qué la pongo en interrogación? Bueno, por esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Con estos datos de Market Research, vemos que la expansión del mercado de servicios públicos, es decir, utilities, se espera que sea notable, en donde veamos un crecimiento hacia los 8.676 millones del valor actual de 534 millones. ¿Por qué se espera que en utility veamos un fuerte crecimiento? Porque
por la demanda de energía de los centros de datos planificados. Recordar, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, lo primero que se viene a la mente es Nvidia, chip, empresa tecnológica, pero ¿de dónde se saca la materia prima? ¿De dónde saca esa fuerza? Es la demanda energética. Si nosotros estamos viendo que todo va a transicionar a autos eléctricos, a inteligencia artificial, bueno, se va a demandar mucha más energía, en donde vemos que se estima un crecimiento en los datos de energía y podamos ver una demanda mayor. Entonces, vamos a ver que se espera un aumento para los próximos años de la demanda energética y que podría beneficiar directamente a las empresas de servicios públicos que podrían aprovechar mayores inversiones de infraestructura eléctrica. Entonces, acá volvemos a la dinámica del mercado de energía, que es lo que estamos viendo. La demanda de electricidad en Estados Unidos aumentará significativamente debido a la incorporación de ¿qué? Lo que les comentaba, vehículos eléctricos, minería de Bitcoin e inteligencia artificial. Si ustedes pueden ver, es donde el mercado está apostando de que podría ser el futuro de los beneficios. Bueno, necesita energía para poderse llevar a cabo. Por ejemplo, las minerías de Bitcoin consumen alrededor de 145 GWh diario, representando 1.34% del consumo total de energía del país. Además, la demanda de energía por parte de la inteligencia artificial se espera que pueda crecer también con una tasa anualizada del 23.9%. Es decir, esta perspectiva de que la energía crezca, que va a traer una mayor demanda en los componentes de utilities. Y bueno, con este gráfico de Bank of America, aquí estamos viendo que la energía necesaria para alimentar tanto los centros de datos que alojan y desarrollan todo este escenario de inteligencia artificial podría haberse beneficiado y actualmente el sector energético en el S&P 500 es de apenas del 4.1% en comparación con el tecnológico del 29.2%. ¿Qué es lo que podría pasar en los próximos meses? Comenzar a haber una rotación hacia estos activos en donde podríamos ver unas perspectivas favorables. Y bueno, ¿qué estamos viendo en el mercado de materias primas? Acá les traigo el gráfico del petróleo. ¿Por qué? Porque ayer hicimos un análisis sobre el mercado del petróleo. Tenemos la reunión de la OPEP+, de la OPEP, el 2 de junio, en donde van a decidir cuál va a ser su postura en torno a los recortes de tasas. ¿Qué es lo que tenemos? Una estructura al alza y estructura correctiva. Todo está esperándose a lo que pueda decidir la OPEP. Según el análisis que hemos hecho, se podría esperar que la OPEP podría impulsar el precio del petróleo al alza, afectando a aquellos especuladores bajistas. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo los bajistas están acumulando su mayor posición corta en el Brent desde 2020. Es decir, acá estamos viendo presiones bajistas, presiones bajistas, presiones bajistas. ¿Qué es lo que podría pasar con tanta presión bajista? Es que si los datos de la OPEP son contrarios a lo que esperaba el mercado, cierre de corto e impulso del precio. Entonces, se espera que Arabia Saudita y sus socios prolonguen aproximadamente en 2 millones los barriles diarios de restricción en la producción. Además, se estaría especulando que la OPEP más podría ajustar sutilmente las restricciones para disuadir los vendedores en corto. Lo que no quiere la OPEP es que haya inestabilidad en los precios del petróleo, por lo que con esta presión bajista, si los datos que dé a conocer el 2 de junio sean a favor de ver mayores recortes y estabilidad de los precios, bueno, podríamos ver un cierre de corto. ¿Qué ha sucedido con el petróleo? Bueno, justamente hemos visto esa corrección durante a la espera de la reunión de la OPEP, aunque se espera una segunda caída semanal consecutiva por la preocupación sobre la demanda. Vemos que el petróleo ha continuado en este día al alza, indicando esas perspectivas que todo estarían centrados en la perspectiva que vaya a haber en la reunión del 2 de junio. El gas natural, vemos que los precios europeos del gas natural aumentaron debido a la expectativa de menor oferta y alta demanda del enfriamiento. Los flujos de gas noruego en Europa en mayo promediaron 293 millones de metros cúbicos diarios, comparados con los 320 millones en abril. Y en los metales básicos, vemos que la próxima semana se esperan publicaciones importantes sobre los metales básicos. Si los indicadores económicos de China mejoran tras el débil dato que conocimos de PMI, podríamos ver un aumento al corto plazo en los metales básicos, que han tenido grandes correcciones. Vimos el cobre también, que esperábamos esa corrección. Bueno, llegó de manera muy acelerada. En México y Latinoamérica, ya para terminar y responder sus preguntas, ¿qué es lo que estamos viendo?
la tasa de desempleo en México se mantuvo baja en el 2.6%, con una tasa desestacionalizada al 2.8%. En Brasil, la inflación mensual en abril fue del 0.44% y la anual del 3.7%, con un aumento en el dato de IPP. También la tasa de desempleo se ubicó en el 7.5% y se registraron 240.000 empleos netos, pese a un déficit presupuestario que hemos visto con la balanza y la relación deuda situarse en terrenos más negativos. En Chile teníamos los datos de desempleo, los cuales se ubicaron en el 8.5%, un descenso de 0.2 puntos respecto a los datos anteriores. Y en Perú, el gobierno de Perú firmó un acuerdo de cooperación con Corea del Sur para desarrollar programas de eficiencia energética. Esas han sido las principales claves de la semana. Espero hayan podido entender cuál es la dinámica, lo que está sucediendo en el mercado.